Violencia de género. La violencia de género es un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género que impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o económico. La violencia de género, por lo tanto, es ejercida de un sexo hacia otro. La noción, por lo general, nombra a la violencia contra la mujer, es decir, los casos en los que la víctima pertenece al género femenino. En este sentido, también se utilizan las nociones de violencia doméstica, violencia de pareja y violencia machista. Aprenda más sobre este tema aquí, en Buenas Manos. Muy bien, tema importante que vamos a tocar el día de hoy porque los casos de violencia en nuestro país son muy frecuentes, lamentablemente. Para hablar acerca de la violencia de género nos acompaña una especialista, la psicóloga Argely Pérez Briceño, del Centro de Salud Mental Comunitaria Etel Bazán. ¿Cómo estás, Argely? Bienvenida en Buenas Manos. Hola Jimmy, muchas gracias por la invitación y estoy aquí para poder apoyarlos y resolver algunas dudas que ustedes tengan. Bien, vamos a hablar de este tema porque nos preocupa en realidad todo lo que está pasando en nuestro país. ¿Por qué los casos de violencia de género son tan frecuentes en el Perú? En realidad la violencia tiene diversas causas, pero una de las principales se encuentra en los hogares, en la formación. Lamentablemente la violencia se aprende, ¿no? Y se va imitando en el paso de los años o con el tiempo. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi casa viví violencia, aprendo que eso es algo normal o natural. Entonces voy repitiendo si no me doy cuenta que no es lo adecuado. Entonces va aumentando porque en realidad es una forma de aprender en la familia. ¿Y es posible, Argely, detectar o reconocer a un hombre agresivo, violento? Sí, sí es posible. ¿Cómo? Para darnos cuenta, en realidad tenemos que ser personas bastante observadoras y no enamorarnos de manera muy rápida, o no cerrarnos o cegarnos de manera muy rápida. Entonces, las personas que tienen problemas de violencia, los hombres sobre todo, son personas que normalmente son manipuladoras, son personas controladoras, son personas que tienen baja autoestima. Y estas personas suelen camuflar su verdadera personalidad al inicio. Muchas veces. Justamente existen los agresores directos, que son aquellos que se muestran como son desde un principio, aquellos que de repente ya te están gritando, ya te están condicionando, ya te están diciendo no te pongas esa falda porque es muy pequeña y no me gusta. Pero existen los otros que son los más peligrosos, los que van por lo bajo, ¿no? O sea, vas a ir a una reunión, por ejemplo, y yo te recojo. Y entonces la mujer empieza a decir, me cuida mucho, te llama 3, 4, 5 veces al día, pero no con un afán de realmente saber cómo estás, sino qué estás haciendo, y dónde estás, y con quiénes estás, y empieza a meterse en tu mundo, con tus amigas, con tu familia, porque el agresor normalmente lo que hace es empezar a alejarte de tus primeras redes de apoyo. Argely, ¿y hay un momento que se puede considerar en el que se pasa de una discusión de pareja que es muy cotidiano a un maltrato? ¿En qué momento se da ese cambio? En realidad, lo ideal es que ni siquiera haya discusiones. Lo ideal es que haya desacuerdos. Okay. Un desacuerdo es cuando tú estás ahí, yo estoy acá y decimos, esta mesa, por ejemplo, es redonda, ¿no es cierto? Entonces, pero yo digo, no, es rectangular. La idea no es tratar de convencerte de lo que yo quiero, de lo que yo pienso. Ahí es como que estamos en desacuerdo. Las discusiones son cuando ya viene el afán de querer cambiar al otro, de convencerlo de que esto es como yo quiero que sea o como yo lo veo. Entonces ahí es donde viene que alzo la voz, que empiezo a menospreciar al otro. Y ya el maltrato viene como consecuencia, que si ya de repente puede ser violencia física o a través del condicionamiento, las amenazas o el tema de dejarte de lado, por ejemplo. Entonces, en realidad en una pareja debe haber desacuerdos, pero no debe haber ni siquiera discusiones. Pero eso es lo que no tenemos muy claro, porque las discusiones para muchas personas les puede parecer algo cotidiano, normal, que como tú sugieres se debería de evitar, ¿no? Claro, de repente no va a ser tan posible al 100% evitar las discusiones, pero por lo menos no tendrían que ser tan frecuentes en una relación y tampoco llegar a grados mayores ya de maltrato en sí. Entonces, toda pareja va a tener sus dificultades, va a tener sus discusiones, sí, es inevitable, porque no somos perfectos, pero no tiene que ser todo el tiempo, ni tampoco tiene que ser muy hiriente. Y menos agredir verbalmente a la pareja, ¿no? Exacto, ya si pasamos de la agresión verbal, pasamos a la física, ¿no? Y de ahí nada más ya viene toda la parte sexual y económica. ¿Y a qué se debe que algunas mujeres, en la mayoría de los casos, suelen perdonar las agresiones de la pareja?
Ya de fondo en realidad existe un problema, un trastorno de personalidad, lo que nosotros conocemos como un problema de dependencia emocional. Esta dependencia es aprendida justamente en una familia disfuncional. Las mujeres que de alguna forma sufren de dependencia emocional, y no solo mujeres, porque estamos hablando de violencia de género que engloba también a los varones, es que en realidad han aprendido que esa es la forma correcta de amar. O sea, si en mi casa yo veo que mi papá le grita a mi mamá y mi mamá se calla, yo como mujer aprendo que esa es la forma correcta de amar. Y si yo como varón veo a mi papá que grita y mi mamá le tolera, digo, como varón digo, entonces yo cuando tenga a mi pareja también voy a gritar, y eso es amar. Entonces, lamentablemente, cuando pasamos a un tema ya de dependencia emocional o de trastornos ya de personalidad, siempre vamos a necesitar ayuda para poder tomar una decisión. Es importante siempre buscar ayuda, ¿verdad? ¿Y qué hacer en todo caso, además de buscar ayuda, ante los primeros indicios de agresión psicológica, agresión verbal y agresión física? ¿Cómo reaccionar? ¿Qué debemos hacer? En realidad, lo ideal sería que a la primera vez que tu pareja te grita, tú le empieces a poner el alto, ¿no? Pero si no aprende a una segunda o una tercera, simplemente digo aquí nada más, porque la violencia va aumentando progresivamente, la verbal a la física. Si soy víctima ya de violencia física, ya pasé a un maltrato físico, lo ideal es que simplemente esa relación quede ahí. Si yo quiero continuar, lo mejor que puedo hacer es buscar ayuda terapéutica. Para mí, para mi pareja por sí solo, porque ha de tener sus conflictos personales, y luego hacer una terapia de pareja, para ver si esto continúa o no continúa. ¿Sabes? Tú mencionaste algo importante al inicio, de que las parejas agresivas, los agresores, al inicio quizás lo que hacen es alejar a la pareja de su entorno, de sus familias, de sus amigos, ¿no? Pero en todo caso, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta de que nuestra amiga, por ejemplo, o nuestra familiar está siendo víctima de agresión y lo calla y no lo dice? Cuando empezamos a notar cambios, porque las personas que empiezan a vivir un ámbito de violencia empiezan a cambiar. Empiezan, si eran de repente alegres, sociables, en la familia iban y eran la chispa, empiezan a ser más calladas, más reservadas. Si se vestían de una forma, empiezan a vestirse de otra. De repente, vamos a salir a tal sitio, no puedo, estoy ocupado ya esto, empiezan a poner excusas. Una de las principales causas es alejamiento. Si yo veo que mi familiar se está alejando poco a poco, está dejando de hacer cosas que hacía inclusive por ella misma o por él mismo, es que ya es un indicador de alerta y podemos conversar y decir qué está pasando en realidad. Es muy bueno hablar de ese tema y también saber de qué manera quizás una persona que está viendo el programa en este momento debe poner fin a una relación violenta, marcada por la agresión. ¿Qué es lo que nos diste algunos consejos, algunas pautas, ¿no?, de cómo cortar una relación desde el inicio? Pero si ya estás dentro de la relación, si ya ha pasado años y sigues metida en esa relación tóxica, ¿qué tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es buscar ayuda, porque decirte que vas a salir por ti misma y sola, sí lo puedes hacer, tienes la capacidad de hacerlo, o sea, tienes la capacidad de decir yo puedo, voy a salir, pero en algún punto, cuando ya todo está resquebrajado en ti, cuando sientes que ya no sirves para nada, porque te has creído que no sirves para nada realmente o no mereces un amor digno para ti, necesariamente tienes que pedir ayuda como fuera, sobre todo en el ámbito psicológico. Ya si llegamos al ámbito de psiquiatría también es válido, ¿no? Porque es necesario reconocer que la psiquiatría también es una profesión que ayuda bastante, no solamente es estigmatizarla como que es para los locos o que es para los que están enfermos, no. Entonces entra a tallar bastante el trabajo en equipo. Si sientes que estás ya en ese hueco, lo mejor que puedes hacer es buscar ayuda. Y no voy a decir, ve y denuncia, ve y haz esto, porque eso no funciona. La mujer que sufre violencia y va y pone una denuncia, cuando no está bien concientizada y empoderizada de lo que quiere, va y retira la denuncia o no la continúa. Lo ideal primero es seguir un proceso terapéutico para luego recién tomar una decisión que al final voy a mantener a la larga, para no darme para atrás, porque ese es el gran problema al final. Muchas veces puedes decir, hasta aquí nomás, viene mañana, por favor, mira, ya te perdono. Y ese es el gran problema. Es importante rearmar esas piezas de nuestro interior que poco a poco han sido desmoronadas, ¿no?, en esta relación. Sí, tenemos que reconstruir. Es como el ave fénix, ¿no? De sus cenizas se levanta y vuelve a volar. Necesitas ayuda para hacerlo. Definitivamente. ¿Y es posible que una persona violenta pueda cambiar en algún momento? Sí, todas las personas tenemos posibilidades de cambio, todas. Con cualquier tipo de problema, con cualquier tipo de trastorno, todas tenemos la posibilidad de cambiar, solo si queremos cambiar. Esa es la diferencia. La mujer que cree que va a cambiar al hombre por amor, porque lo ama,
es un error tremendo, porque la otra persona no cambia porque tú lo ames, cambia porque quiere, porque se da cuenta que te está lastimando. Si te ama realmente se va a dar cuenta, pero si no es así, definitivamente lo va a ir pasando por alto. Y para hacerlo también va a necesitar ayuda. Sí, todas las personas en realidad que tienen problemas de control de impulsos, porque ahí va mucho el tema de la agresividad y de las vivencias pasadas también, o de la formación y las creencias, todos vamos a necesitar ayuda en algún momento. Lamentablemente el tiempo nos ha quedado muy corto, hay muchas preguntas que quisiéramos hacerte, ojalá que se pueda repetir la entrevista porque nos preocupa muchísimo todo lo que se ve en el país. Los casos de agresión, la verdad, nos conmocionan, nos afectan, y quisiera que por favor le brindes un mensaje mirando a la cámara, tal vez a la persona que está viendo el programa y en este momento está siendo víctima de agresión y no encuentra la salida. ¿Qué mensaje le podrías dar, Argelia? Bueno, para ti que en este momento estás viendo este programa, seas varón, seas mujer, podría decirte que aquí afuera en este mundo hay miles de personas que somos sobrevivientes de esa situación y que de alguna forma estamos esperando por ti para poder ayudarte, para poder enseñarte de que sí puedes amar o puedes ser amado como tú quieres ser amado, que no necesitas aguantar, no necesitas soportar a una persona que no te quiere y que de pronto tienes que conformarte con recibir un amor que en realidad no mereces, porque mereces mucho más de lo que tienes. Entonces, en ese sentido puedo decirte de que mientras quieras buscar ayuda puedes hacerlo, y para eso existen diversos lugares donde puedes acudir. Uno de ellos es Ethel Bazán. Es verdad, el Centro de Salud Mental Comunitario Ethel Bazán, que está en ATE, está ubicado en la Asociación Villa Vitarte, Manzana B, lote 5, segundo piso. Esto es a la altura de la carretera central, kilómetro 6.5. Tienen la dirección en pantalla. Anoten el teléfono es el 966-7942-16. Esto es a la altura de Grifo Tokio, ¿verdad? Sí, al frente de Grifo Tokio y al costado de la Caja Huancayo. Bueno, y las consultas son totalmente accesibles. Sí, las consultas sí, tenemos dos modalidades, ¿no? Sí, los pagantes. Los pagantes son 15 soles la primera vez, pasan por todos los servicios, psiquiatría, psicología, y luego de eso pagan 10 soles por consulta. Y también con el SIS. Y también con el SIS es totalmente gratuito, medicamentos y atenciones. Muy bien, Argelia, de verdad muy importante toda la información que nos has brindado el día de hoy. Esperemos que haya servido para todos los amigos que están viendo en buenas manos, y esperamos que pronto nos visites nuevamente. Gracias. Gracias, Jimmy, gracias por la invitación y gracias a todos. Bueno, ya volvemos con más aquí en Buenas Manos.